Queridos amantes de historias sorprendentes, prepárense para una aventura que sale de lo común. Hoy les presento un relato que une la gloria deportiva y el mundo hospitalario, donde las apariencias engañosas provocan giros inesperados. Hagamos un alto en el camino y dejémonos llevar por esta historia fascinante. La jornada había empezado de manera bastante normal para Kylian Mbappé, el prodigio del fútbol francés, famoso en todo el mundo por su velocidad increíble, sus regates mágicos y su determinación sin límites. Pese a su renombre, ese día no estaba ante los reflectores de un estadio ni de una rueda de prensa. Vestido con un sencillo pantalón deportivo y una camiseta gris, llegó de manera anónima al hospital del cual era copropietario. Hacía poco, había invertido parte de sus enormes ingresos para modernizar este centro médico, convencido de la necesidad de brindar atención de calidad a todos y feliz de poder contribuir a su mejora. Acostumbrado a las multitudes de fanáticos y a la agitación de la prensa, buscaba en esta ocasión pasar desapercibido para comprobar por sí mismo la eficiencia del servicio y la calidad de la atención a los pacientes. Al cruzar las grandes puertas de cristal, nadie lo reconoció. Las recepcionistas, concentradas en sus computadoras, no sospecharon nada sobre su identidad. Las enfermeras, abrumadas por la afluencia matinal, se ocupaban de su papeleo o conversaban discretamente con los pacientes en la sala de espera. El joven, a pesar de su fama mundial, no llevaba ni ropa de lujo ni accesorios llamativos. Había dejado en casa sus relojes costosos y simplemente cargaba en su mochila un libro y algunos documentos sobre la organización interna del hospital. Su plan era claro: mezclarse con la gente, observar de primera mano la calidad de los cuidados y luego reunirse con la dirección para hablar de posibles mejoras. Apenas dio unos pasos por el pasillo principal cuando se topó con Antonio, un médico famoso por su gran experiencia en cirugía cardíaca, pero también por su carácter muy arrogante. Antonio era de esos que dan mucha importancia a la etiqueta y a las apariencias. Seguro de sí mismo, hablaba con frecuencia con un tono condescendiente hacia los internos jóvenes y no dudaba en recordar a todos sus habilidades excepcionales. Al fijarse en Kylian Mbappé, a quien no reconoció, frunció el ceño. Para él, el futbolista, aunque fuera un deportista de élite, no iba vestido de forma apropiada para alguien influyente. A simple vista, parecía recién salido de un barrio popular, según los prejuicios que el médico mostraba sin reparo. Antonio se acercó, con la mirada dura. Su tono era seco, casi despreciativo. ¿Estás perdido? ¿Crees que esto es un campo de juego? No se puede vagar por los pasillos así, muchacho. Si tienes un problema médico, ve directamente a recepción. Y cuida tu postura. Pareces descuidado. Fue el primer incidente de una serie de comentarios humillantes. Kylian, sorprendido por esa actitud tan hostil, trató de explicar que iba a un servicio de consultas. Pero Antonio no lo escuchó. Lleno de su sentido de superioridad, empezó a criticar el aspecto del paciente que creía tener enfrente. Si no haces ningún esfuerzo por cuidar tu cuerpo, no te quejes si terminas en una cama de hospital. El personal que pasaba por el corredor se detuvo. Algunas enfermeras reconocieron a Antonio, el especialista estricto que a menudo reñía a los internos. Sin embargo, nadie sospechó por un instante que el joven humillado fuera el delantero más famoso de su generación. Las miradas eran pesadas, entre divertidas y avergonzadas, pero nadie se atrevió a intervenir por miedo a enfadar al médico. Kylian Mbappé aguantó cada comentario con una calma impresionante. En el terreno de juego, estaba acostumbrado a la presión y a las provocaciones de los defensas. Sin embargo, sintió un gran malestar. Lo acusaban de forma errónea y lo juzgaban sin escucharlo. Él, que había venido a asegurarse del bienestar de los pacientes, se veía tratado como un mendigo. A pesar de la rabia que empezó a sentir, decidió no revelar aún su identidad. Quería averiguar cómo se trataba a los pacientes comunes en ese hospital. Y aunque la experiencia fuera desagradable, era a la vez muy reveladora. El tono subió aún más cuando algunos internos, que pasaban por allí, reconocieron a Antonio y se apartaron por miedo a su carácter. El médico, sintiéndose con poder, continuó. Estos jóvenes creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Vienes aquí sin una tarjeta, sin documentación, sin nada.
¿Te crees que esto es un centro recreativo? Detrás de esa arrogancia, Mbappé se dio cuenta de algo. En ese momento Antonio no estaba atendiendo a ningún paciente. Parecía más interesado en imponer su autoridad sobre un desconocido. La escena empezaba a atraer la atención de más personas, entre ellas pacientes en la sala de espera y visitantes. Algunos reconocían vagamente la figura de Mbappé, pero no se atrevían a creerlo. Otros, sin saber quién era, se ponían de parte del joven, considerando inaceptable que un médico hablara así a un paciente, estuviera o no enfermo. La tensión aumentó cuando el director administrativo del hospital, avisado de que pasaba algo raro, salió de su oficina para ver la situación. Reconoció enseguida a Kylian Mbappé, aunque éste tratara de mantener el anonimato. Viendo a Antonio regañar a la estrella del fútbol francés y copropietario del hospital, el director se puso pálido. Caminó con paso firme hacia el grupo que se había formado alrededor de los dos hombres. «Doctor Antonio», exclamó con voz tensa. «¿Puedo saber qué está haciendo? ¿No tiene pacientes que atender?» El médico se giró, visiblemente molesto por la interrupción. Antes de que pudiera responder, el director miró a Kylian. Con una sonrisa mezcla de respeto y preocupación, dijo: «Señor Mbappé, disculpe. No sabíamos que vendría hoy». Fue como un trueno en el pasillo. El nombre Mbappé se extendió entre el personal y los pacientes como un reguero de pólvora. Todos contuvieron la respiración al darse cuenta de que estaban frente a uno de los mejores futbolistas del mundo, pieza clave de la selección de Francia, y además, copropietario de ese hospital. Antonio, pálido como una hoja de papel, se volvió hacia la figura sencilla a la que había estado reprendiendo. Abrió los ojos con sorpresa. Su boca se quedó entreabierta, pero no salió sonido alguno. Él, que tanto disfrutaba menospreciar a los demás, se encontró de pronto en la situación más humillante posible. Acababa de insultar, delante de todos, a su propio jefe. A partir de ese momento, el pasillo se transformó en un teatro cargado de emociones. Varios miembros del personal no daban crédito a lo que veían. Algunas enfermeras se susurraban unas a otras, sorprendidas de no haber reconocido antes a la estrella. Varios internos, admiradores de Mbappé, se miraban con pánico y compasión. Algunos pacientes, al darse cuenta de que tenían delante a un campeón del mundo, sacaron sus teléfonos móviles para inmortalizar el momento. Una señora mayor, gran aficionada al fútbol, lanzó un grito de alegría al reconocer a su ídolo. Kylian Mbappé no buscó humillar más a Antonio. Aunque sentía enfado, conservó la calma. Se acercó al médico y, con voz tranquila, declaró: «Doctor, vine de forma discreta para ver cómo están nuestros pacientes. No buscaba un trato especial, solo observar. Usted supuso quién era yo y me juzgó con rapidez. Espero que no trate así al resto de los enfermos». Antonio, confuso, balbuceó algunas disculpas sin llegar a articular bien una frase. El director, consciente del impacto de esa escena en la imagen del hospital, propuso enseguida llevar a Mbappé a su oficina para hablar con más calma. El pasillo se llenó de murmullos de curiosidad mientras conducían al futbolista hacia la zona administrativa. La noticia, por supuesto, no tardó en salir del hospital y difundirse por toda la ciudad. En cuestión de horas, en las redes sociales circulaban rumores: Mbappé, humillado por un médico. El futbolista tratado como un paciente cualquiera. Fans enfurecidos pedían el despido inmediato del médico, mientras que otros alababan la discreción del jugador y su intención de verificar la atención sin ningún espectáculo mediático. Los medios de comunicación locales olieron el escándalo y enviaron periodistas a las puertas del hospital. Dentro del edificio, la dirección convocó a Antonio para pedirle explicaciones. Durante la entrevista, él trató de justificarse, argumentando que había creído que Mbappé era un intruso o un paciente problemático. Pero el director, que conocía la actitud altiva del médico, le llamó la atención. «Usted es uno de nuestros mejores cirujanos, pero el respeto al paciente es un principio fundamental, tanto ético como legal. No podemos permitir este tipo de comportamientos». El personal, por su parte, se dividía. Algunos, temerosos del carácter de Antonio, se alegraban de que su soberbia hubiera quedado al descubierto.
Otros temían las consecuencias, pues Antonio seguía siendo un cirujano talentoso y esencial para salvar vidas. Y Kylian Mbappé, tras salir de la oficina del director, insistió en reunirse con los equipos médicos para hablar sobre cómo mejorar el trato a los pacientes, tanto en los cuidados como en la actitud. Su mayor preocupación era que otras personas, menos famosas, sufrieran la misma falta de empatía que él había experimentado. No quería castigar sin más al médico, sino provocar una reacción que fomentara más amabilidad en todos los niveles. La prensa, al ver la dimensión de la historia, empezó a especular sobre las consecuencias para Antonio. ¿Lo despedirían? El médico vivía un gran malestar. Temía por su reputación y que la dirección general conociera el incidente. Pero sobre todo, tomó conciencia del daño causado. Nunca antes lo habían parado en público. Por primera vez, se sintió vulnerable y avergonzado. En los días siguientes, el asunto actuó como un detonante. El personal del hospital organizó capacitaciones sobre respeto y psicología del paciente. Se actualizaron los códigos de ética y se ofrecieron cursos de comunicación no violenta. El director agradeció la participación de Mbappé, pues consideraba que aquel incidente, aunque negativo, había servido para poner el factor humano en primer plano. Antonio, sin poder negar las críticas justificadas, pidió disculpas a Mbappé en una reunión oficial con todos los jefes del hospital. Reconoció su arrogancia y prometió cambiar su comportamiento. Algunos dudaron de su sinceridad, pero Kylian le concedió el beneficio de la duda. Después de todo, creía en la oportunidad de redimirse y prefería que un médico tan competente siguiera trabajando allí, siempre que tratara a todos con dignidad. Los aficionados al fútbol, más entusiasmados que nunca, opinaron sobre el tema en redes sociales. Muchos alabaron la actitud tranquila con la que Mbappé había manejado la situación. Poco después, el jugador concedió una breve entrevista explicando por qué quiso mantener el anonimato durante su visita. Si te tratan con cortesía solo porque eres famoso, no refleja la realidad del trato a los demás pacientes. Quería ponerme en el lugar de cualquiera. Así, lejos de los estadios, Kylian Mbappé mostró otro tipo de liderazgo. Utilizó su fama para mejorar el sistema en lugar de aplastar a los demás con su celebridad. El médico, por su parte, aprendió una lección de humildad necesaria. Su forma de tratar a los pacientes cambió de manera radical. Menos juicios apresurados, más escucha y, sobre todo, la conciencia de que todos merecen respeto, sin importar su ropa o su estatus social. El personal médico, ahora más unido, se animó mutuamente a mantener ese clima de cordialidad. Los internos, antes aterrados por los regaños de Antonio, notaron un cambio evidente. Mostraba más paciencia, explicaba con calma y daba las gracias a su equipo. Por supuesto, su carácter no se volvió sumiso de la noche a la mañana, pero la mejora se hacía sentir día a día. Con el tiempo, como ocurre con muchas historias, la prensa se cansó del tema y el hospital volvió a su rutina habitual. Los pacientes seguían llegando en gran número, con la esperanza de cruzarse con Mbappé en alguna visita sorpresa. Algunos incluso soñaban con pedirle un autógrafo, mientras otros recordaban lo fundamental, la calidad de la atención. La sorpresa llegó de parte de la dirección, que anunció una iniciativa conjunta con el delantero de la selección francesa, un programa deportivo para pacientes en rehabilitación y un acompañamiento completo para que pudieran retomar el deporte con prudencia. Esta Mbappé Academy se instaló en un antiguo almacén remodelado, con equipos de última generación dedicados a la recuperación física. Fisioterapeutas, preparadores físicos y nutricionistas trabajaban allí de la mano. El propio Mbappé hacía apariciones frecuentes, ofreciendo consejos y ánimos. Antonio, ahora arrepentido, participaba con gusto en el proyecto, explicando a los pacientes recién operados del corazón cómo podían recuperarse gracias a un entrenamiento moderado, determinación y un seguimiento médico adecuado. Él, que antes intimidaba a todos, empezó a comunicarse con respeto y a enseñar con paciencia, para asombro de muchos. Los pacientes, encantados, lo llamaban el doctor de gran corazón, con un toque de humor. Así fue como el mayor percance en la carrera del doctor Antonio se convirtió en un impulso hacia una medicina más humana y responsable. En cuanto a Kylian Mbappé,
No lamentó haber dejado su fama en segundo plano por un instante. Aprendió que un gesto discreto puede cambiar muchas cosas, incluso más que una gran rueda de prensa o un discurso oficial. Se cuenta que, después de ese incidente, se le volvió a ver llegando de incógnito, saludando con discreción al personal y visitando a los pacientes, siempre decidido a hacer la diferencia en la vida de los demás. ¿Y ustedes, queridos lectores, qué lección sacan de todo esto? Detrás de cada rostro desconocido puede haber un héroe, un benefactor o simplemente un ser humano que merece nuestra ayuda, antes que nuestro juicio. Probablemente esa sea la enseñanza más universal de esta aventura moderna. No importa nuestro éxito o nuestra fama. Todos ganamos si mostramos empatía y humildad.